Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. ¿Qué creen? El día de hoy tengo a un gran invitado especial. Pues él es de la comunidad, del pueblo de una de las comunidades, pues muy emblemáticas de allá de lo que es de Tlalpan, ¿verdad, Rubén? Gracias, licenciado. Sí, así es. Buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Orozco Gómez y pues orgullosamente pertenezco a uno de los 68, hablo una de las 68 lenguas indígenas de este país. Soy originario del estado de Hidalgo, pero radico aquí en la Ciudad de México. Muy bien, Rubén. Cuéntanos un poco más de tu semblanza, cómo inició tu vida siendo pues parte de esta comunidad, cómo fue tu desarrollo de la niñez, convivencia familiar y pues también social, ¿no? Que es una parte pues importante y que pues impacta mucho, ¿no? Para la vida propia y pues para el desarrollo pues profesional o cualquier otra cosa pues que se haga o hagas en tu vida. Totalmente, licenciado. Mira, te platico. Yo ahorita pues tengo 18 años. Estoy estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Azcapotzalco, y también una segunda carrera, Ciencias Políticas, en CEU, en nuestra máxima casa de estudios. Pero como te comenté, yo soy del estado de Hidalgo, me vine aquí a estudiar de un municipio que se llama Actopan. Te platico, Actopan es un municipio que, si bien no se autodenomina completamente indígena, pues gran parte de su población sí se autodenomina o se identifica como parte del pueblo indígena que se encuentra en la región, que es el pueblo Ñañú Otomí, en el Valle del Mezquital. Hay un pueblo vecino que se llama Santiago de Anaya, de ahí es toda mi familia. Ya posteriormente se fueron a radicar a Actopan, que es un poco más urbano, pero igual con esta cultura y tradición otomí. Y pues nada, mis papás hablan la lengua indígena y me la enseñaron, me la transmitieron, la hablo, es mi lengua materna. Y pues independientemente de eso también me criaron con los valores y toda la cosmovisión del pueblo ñañú otomí. Aunque, bueno, no te voy a mentir, la verdad es que yo ya no me desenvolví tanto en un ambiente de campo. Sí lo conozco, sí lo vivimos, sí lo aprendimos lo básico a vivir con lo del campo, a crear, a sembrar la tierra, cultivar la tierra, a vivir con lo que nos da el entorno. Pero no te voy a mentir, la verdad, yo ya crecí en un ambiente más urbano, que es el municipio de Actopan, pero pues totalmente identificado y parte de esta hermosa cultura que es el pueblo indígena otomí del Valle del Mezquital. Excelente, Rubén. No, pues entonces no han tenido, pues se podrá decir como una problemática, una cuestión pues más grande, grave, ¿no? Te lo digo porque pues muchos pueblos, pues culturas indígenas, pueblos originarios, pues se ha escuchado, ¿no? Que a raíz del tiempo, del paso de la historia de México, de su desarrollo, pues han sufrido, ¿no? Tragedias, de la redundancia, de desarrollo, culturalmente, socialmente, y pues políticamente, ¿no? Porque pues ahí me imagino que hay de aquel lado algunos pueblos que están pegados de cierta manera, están en lo rural, pero también pegados a un parte a la ciudad, entonces me imagino pues también que puede haber ahí alguna que otro conflicto, como en todas las partes del mundo, que pues donde hay política o está más urbanizado, pues puede haber cuestiones ahí, ¿no? Sociales. Y cuéntame del pueblo Ñañu Otomí, ¿cómo fuiste, cómo te puedo comentar? ¿Estuviste totalmente envuelto? O sea, ¿naciste desde el principio ahí o te fueron llevando tus familiares? ¿Cómo fue se podrá decir, ese conocimiento con ellos, ese desarrollo o esa convivencia más bien? Sí, amigo, mira, te platico. En respecto a la primera cuestión, sí, como todos, yo creo que lo primero es entender que México es un país multicultural y una vez que entendamos eso vamos a poder entender una serie de cuestiones que vienen después. En nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas con alrededor de 300 variantes.
La lengua otomí, o como nosotros nos autodenominamos, que es los ñañú, tiene alrededor de 9 variantes, imagínate, que van de acuerdo a la zona geográfica que se desenvuelve. Por ejemplo, no solo, yo soy del estado de Hidalgo, pero también abarca los estados de Querétaro, una parte de Veracruz, Puebla, Guadalajara, un cachito de Michoacán. También el estado de México tiene mucha región otomí. Y te platico, yo creo que sí, como yo creo que todos los pueblos originarios, por el hecho de estar en un embate ¿cómo comentarlo? Yo creo que en este proceso de inmerso a integrarse a las cuestiones de la modernidad de nuestro país, que es un país en constante cambio y globalización. Yo creo que es una de las cuestiones de la modernidad y siempre va a ser un problema para todos, no solamente para los pueblos originarios. Pero el caso de los pueblos originarios es otra situación, te lo puedo comentar, porque llevamos una cosmovisión, una forma de pensar, una forma de ver el mundo totalmente diferente. No lo podemos comparar ni siquiera con otro pueblo originario o con otro sector de la sociedad. Ahora imagínate eso siendo joven, ¿no? Es un reto interesante, pero Sí, ahorita sí. voy para allá. Y te platico, mi lengua materna es el otomí, me lo enseñaron a hablar al mismo tiempo que el español, pero me gusta decir que es mi lengua materna porque yo creo que la aprendí un poquito más que antes que el español. Eh, yo creo que eso cuenta como ser bilingüe, Sí, sí, definitivamente claro. sí. Eh, Domino muy bien la lengua. Eh, no he tenido tanta oportunidad de practicarla porque en Actopan ya muchas personas ya no hablan otomí tanto como hace algunos años. En Santiago de Anaya, que es el municipio de mi familia, sí se habla muchísimo. Yo creo que, sin temor a equivocarme, más del 75% de la población todavía habla otomí. Y te comento yo, aunque yo ya no crecí en ninguna parte eh, completamente de campo rural, por decirlo de esta manera, pues sí me llevo todos estos valores que me enseñaron, ¿no?, con mucho orgullo mis papás, en especial mi mamá. Entonces, ah, te voy a comentar que es una cuestión interesante de cómo una persona se autodenomina parte de un pueblo originario y cómo se siente parte de ese pueblo o de esa comunidad. He escuchado muchos los comentarios de que, bueno, es que tal vez tú no perteneces al pueblo originario porque no sufres las realidades de esa comunidad, de X o Y razón. A mí me gustaría hacer aquí una anotación de que, bueno, no siempre eh, se es completamente para vivir en un entorno del campo, como algunos podrían pensar. Y incluso en eso ya se un estereotipo interno de que para ser parte de un pueblo originario tienes que vivir en el campo o algo por el estilo. Sí vivimos gran parte de la comunidad en sectores rurales, eso es una realidad, pero también tenemos que entender que yo creo que parte de esta multidiversidad cultural, étnica y de cosmovisiones dentro de los pueblos originarios también muchas veces tiene otras formas de verse, desde la juventud, desde la diversidad, eh, desde una situación en la que se trata de incluir en la modernidad. Y yo te lo hablo como joven, ¿no? Tengo 18 años. En mi familia somos 10 nietos, de los cuales solamente 3 hablamos otomí. Entonces, pues eso ya dice muchas cosas. Esto me lleva a la segunda parte, ¿no?, que es pues el tema de la reunión, que es las juventudes y los pueblos originarios. ¿Cómo, qué retos representa ser parte de un pueblo indígena o autodenominarte indígena y cómo te enfrentas como joven a los retos que de por sí ya significa ser joven, pero ahora más la característica de pertenecer o identificarte como parte de un pueblo originario? Que la realidad es que no debería de serlo, pero en un país como México, ser joven y ser parte de un pueblo originario ya representa un reto, que no debería de serlo, definitivamente. Ahora imagínate muchas veces Sí, ser parte de un pueblo indígena, ser joven, ser mujer, ser diverso y ser neurodivergente. Muchas veces eso ocurre.
es una realidad. Y la realidad también es que muchas veces tenemos que sacarnos de la cabeza que ser parte de un pueblo indígena es solamente son los trajes típicos y son las danzas y color y cosas bonitas. La realidad es que también somos personas con problemáticas que tienen que ser atendidas. Eh, los que lo comentamos desde la trinchera de la juventud, pues yo creo que ya tenemos muchas cosas que decir. Y en lo que es el campo de la política, que es lo que nos converge más, o bueno, el tema que más me converge a mí por desenvolverme, pues en realidad también es un reto interesante cuando quieres incidir en la política municipal, estatal, federal, no importa, siendo joven y siendo parte de un pueblo indígena, amigos. Es un reto interesante. No, claro, totalmente, Rubén. E incluso, pues yo me atrevería a decir con mucho respeto a las demás lenguas o idiomas, bueno, aquí en este caso en México, el español, yo diría que incluso lo que es de tus raíces, de tu pueblo, de tu cultura, ese idioma yo diría que es el principal, ¿no? Porque pues es de una raíz muy profunda, aparte, como dices tú, de una cosmovisión muy diferente, yo diría que el principal es el idioma ese que mencionas y a día de ahí seguiría el español porque yo lo plantearía como que es el idioma, el español, ya el social con el que te relacionas, pues con la gente y como dices tú, no es muy común de que pues la gente hable lo que es el idioma, ¿no? De tu pueblo, de tu cultura y ya pues el español pues obviamente personas que se les dificulta hablarlo, pero por razones ya, no sé, o sociales o de salud o otras cuestiones ajenas. Y pues sí, es algo que yo he visto, ¿eh? De hecho, a veces miro reportajes o podcasts, entrevistas que van a las comunidades, algunas indígenas, que les permiten entrar, porque eso también he visto que hay algunas culturas de pueblos que no los dejan entrar, que son muy privados en ellos, pues en su cultura, no conviven con este tipo de cosas, no es porque les desagrade, sino que pues su visión o su desconfianza que muchos dicen que pues también son muy dados a las energías, y es cierto, ¿no? Ustedes más que nada, bueno, tu comunidad más que está así arraigado en esa parte, digámoslo, eh, se habla también de la cosmovisión, como te repito, que ellos se fijan mucho en lo que tienen alrededor, cómo ven al mundo, su forma de trabajar, de pensar. De hecho, hay una región, parte de una cultura indígena, acá en Chihuahua, no me acuerdo cómo se llama, y una vez fueron, un youtuber español, si no me equivoco, fue esa parte de Chihuahua, lo llevaron, y que ellos contaban que por qué no miraban directamente a los ojos a la otra persona y decían que ellos, que por ahí entraban las malas energías o cualquier otra intención de la otra persona, supuestamente que le va a hacer algo. Entonces dije yo, entonces ya se entiende por qué ellos son muy enfáticos en su forma de ser. Eso sí, lo que he escuchado y que todos los pueblos indígenas son muy dados a hacer que reciben con las manos o las puertas abiertas a la gente que los visita, de que los sientan en su mesa, en su casa, la comida, o sea, son muy, se podrá decir que lo reciben bien, pues lo reciben con mucha nobleza y eso es lo que se caracteriza de los pueblos indígenas de aquí de México, que son muy amenos, te lo digo porque he visto otras partes del mundo que igual con respeto lo digo, pues, su forma de ser, de desenvolverse socialmente, internamente, pues hay unas que a raíz de que han sufrido ya sea golpes o se podrá decir que los han violentado de cierta manera y pues ellos reaccionan de una forma pues desagradable, pero es a raíz de que han vivido pues situaciones muy lamentables y es algo que aquí, volviendo al tema del idioma y la convivencia, el desarrollo interno de ellos mismos, pues algo que no se debe de perder, de descuidar más bien y pues que uno que está más arraigado a la ciudad pues no debe de
de hacer estas prácticas o las personas que están más cercanas a estos pueblos es algo que se debe de cuidar porque volviendo al inicio de mi intervención, que es algo que es de nuestras raíces. El idioma ese para mí sería el principal, el nativo, y ya de ahí el español es el que sería socialmente el que aplica a la convivencia, al desarrollo, ajá, interpersonal o cualquier otra cuestión. Y Rubén, para ti, la cosmovisión de tus raíces, ¿cómo es de ante el mundo a lo que hay alrededor? Si nos puedes contar cómo ustedes ven al mundo o en el caso tuyo particular desde tu experiencia, ¿cómo puedes platicar esto para que la gente entienda? Porque habrá, ajá, como dices tú al principio, habrá gente que diga, no, pues para mí esto es pueblo indígena, su cosmovisión es esto, para que la gente tenga un poco más claro esta temática. Sí, amigo, gracias. Qué bonita pregunta. Mira, primero quiero comentar que yo creo que todo, esa es una característica de los mexicanos, ¿no? No me gusta generalizar, pero sí es algo que me gusta decir que nos representa, que somos muy generosos, ¿no? Y ya si nos vamos al plano de los pueblos originarios, yo creo que cada pueblo es muy diferente, cada uno tiene una cosmovisión distinta, tiene una forma de pensar y de reaccionar al exterior completamente distinta. Digo exterior porque, como tú lo comentaste, muchas veces no me gusta decir la palabra cerradas, pero cada una tiene su manera de responder. Eh, yo diría la modernidad, ¿no? Pero te digo, no es una situación peleada. Los jóvenes yo creo que representamos esa modernidad, esa innovación, pero aún así muchos nos sentimos orgullosos de decir, de hablar en nuestra lengua originaria y de pertenecer. De acuerdo a la cosmovisión, me gusta mucho comentar esto, porque me gusta mucho hablar de mi cultura, si así se puede decir. El Valle del Mezquital es una zona geográfica muy grande en Hidalgo, abarca más de la mitad, abarca varios municipios. Hidalgo tiene varias zonas geográficas, la Huasteca, la Sierra, pero el Valle del Mezquital es la más grande. Y aunque el pueblo otomí se identifica como uno mismo, te comento que hay varias variantes y muchos, como se sitúan en partes geográficas diferentes, pues esto también hace que varíe su forma de pensar, su cosmovisión, su forma de ver el mundo. Por ejemplo, los otomís de la Sierra de Tenango es una cosmovisión muy distinta a la de nosotros, que somos otomís del Valle del Mezquital, y también los otomís de Toluca, que también tienen una cosmovisión totalmente diferente. Y aunque hablamos la misma lengua, también hay variantes lingüísticas muy grandes. Respecto al Valle del Mezquital, es una zona semidesértica. Se llama del mezquital porque abunda mucho un árbol que se llama mezquite. Llueve muy poco al año y eso significa que hay una vegetación, pues no escasa, pero si bien muy particular, que responde pues a este tipo de clima. Y también ya la vegetación responde una fauna también muy específica. Lo que nosotros tenemos es que hemos aprendido a vivir por generaciones con lo que nos ha dado el campo, pero con esta característica de ser casi un desierto. Hay, pues, ahora lo podríamos nombrar como problemas de agua, ¿no? Pero yo creo que los abuelos se acostumbraron a eso y crearon y moldearon una forma y un estilo de vida de acuerdo a esas circunstancias. Por ejemplo, yo te voy a contar, comparamos, me gusta hacer esta comparación, ¿no? Que hacemos una comparación con los trajes típicos, por ejemplo, aquí en Hidalgo, sin irnos muy lejos, de la Huasteca hidalguense, yo creo que toda esa cosmovisión se ve reflejada en nuestros textiles, en nuestra indumentaria, en los trajes típicos, y en el caso de la Huasteca, por ejemplo, podemos ver mucho color, muchos bordados bonitos, patrones muy llamativos, muchos colores, y es algo que identifica, ¿no? Por ejemplo, a la Huasteca, a la cultura mazahua, a toda la parte de la Huasteca y los nahuas, porque eso es lo que ven a su alrededor. Su cosmovisión se plantea en sus textiles, por ejemplo, en su forma de vestir, en sus danzas, en su música, en su comida.
Pero en el caso del Valle del Mezquital, pues realmente no tenemos muchas cosas, no tenemos muchas flores, no tenemos muchos ríos, no tenemos que digas una, un abanico de colores que nosotros podamos plasmar en nuestros textiles. Y eso también lo podemos ver en nuestra ropa. Que, por ejemplo, nuestros patrones, que es el hilado floricanto, que por cierto, ahorita te comentaré otra situación con eso, pero es un bordado que muchas veces es en una franja. No siempre, la mayoría de las veces, me hubiera gustado traerme una camisa para que lo vieras de nuestra región, que es del Valle del Mezquital. Y el bordado floricanto muchas veces es un bordado que va en franja. Y representa literalmente lo que nosotros vemos todos los días, que es la fauna de pajaritos, de serpientes, de venados. No vemos muchos colores, es un bordado muy monocromático. Nuestras danzas, bueno, tenemos el orgullo de decir que el huapango es del estado de Hidalgo, específicamente de ahí del Valle del Mezquital también. Muchas veces nuestras danzas también reflejan esa cosmovisión. Nosotros tenemos el ayate, que es un cuadro de tela, pero hecha con material de listre, que sale del maguey. Cuando el maguey se trabaja, salen unos hilos que son del material que se llama isle. Y de ese isle hemos vivido por muchos años. El isle es un hilito ya trabajado con toda la fibra del maguey. Con eso se hace ropa, se hace manta, se hacen estropajos. Y mi objeto favorito yo creo que nos representa mucho, que es este ayate, que yo creo que no descarto que muchas otras culturas también lo utilicen, ¿no? Pero en el caso del valle ya es parte de nuestro traje típico, incluso cuando representan el traje típico de la mujer y el hombre en el Valle del Mezquital, las mujeres salen con su ayate, los hombres nos los terciamos aquí y el ayate tiene muchas funciones para cargar al bebé, para cargar la ropa, para cargar la fruta, llevar la comida a la milpa, para cargar leña, para cubrirse del sol. Y ya es parte de nuestra cosmovisión, porque es lo que nosotros tenemos a nuestro entorno. Yo definiría la cosmovisión como esta manera de entender, de nombrar y de conceptualizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, cómo lo traducimos y cómo lo entendemos de acuerdo a cada grupo. En este caso, pues lo que es nuestra cultura, que es la cultura otomí, y cómo lo mostramos, por ejemplo, en nuestros bordados, en nuestra cosmovisión, en nuestras tradiciones. Por ejemplo, nosotros, y te lo digo desde mi vivencia, la verdad, pues, te lo digo desde lo que yo he experimentado como parte del pueblo, que por ejemplo, nuestras tradiciones tal vez son muy específicas, tal vez no tenemos mm, festivales muy grandes como podrían tenerlos otras culturas, ¿no? Pero tenemos tradiciones muy puntuales que, de acuerdo a lo que nosotros vemos en nuestro entorno, hemos aplicado, de tradición agrícola, de los cultivos, con los elementos, de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Por ejemplo, el Día de Muertos es muy diferente en el Valle de Mezquital y la tradición otomí, la forma en la que nosotros nos desenvolvemos, por ejemplo, en cómo realizamos una ceremonia de nupcias, también una ceremonia cómo entendemos la muerte. Son como cosas muy específicas, pero y yo creo que yo ya lo veo desde dentro, ¿no? Pero uno se siente muy orgulloso de ello, pero yo creo que ya cuando hago la comparación, no digo, sí, tal vez ellos tienen muchos colores y las demás culturas tienen mucha música, mucha danza, por diferentes circunstancias geográficas y culturales en las que ellos hayan tenido y tal vez nosotros otras diferentes. No digo que una sea más colorida que la otra, pero a lo que quiero llegar es que en el caso de la cosmovisión del Valle de Mezquital, responde a lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, a una vegetación semidesértica, a una fauna que responde a esta flora semidesértica, que también se ve en nuestra gastronomía. Nosotros tenemos ahí en el pueblo de Santiago de Anaya un festival muy bonito que se llama La Muestra Gastronómica, que se hace en el mes de abril cada año, y en ella se hace un concurso de comida otomí del Valle del Mezquital, específicamente de esa región. Y muchas personas te dicen que es comida exótica, ¿no? Porque
bueno, tal vez ellas, las personas que vienen no la conocen, es una festividad muy conocida, vienen extranjeros, vienen turistas y les llama mucho la atención que en la comida hay animales como el zorro, la zorrilla, los búhos, los tlacuaches, algunas serpientes, hay muchas larvas, hay chapulines y a muchas personas yo creo que les parece extraño, ¿no? Pero a lo que voy es que incluso esa cosmovisión se ve en nuestra gastronomía, ¿no? Que nosotros hemos aprendido a comer, a cocinar y a sobrevivir con lo que nos da el entorno de un área semidesértica como lo es el Valle del Mezquital. Y hemos aprendido a vivir así y tenemos un estilo de vida que va de acuerdo a ello, con la comida que nos ofrece el campo, los animalitos, los gusanos. Tenemos un dicho que dice todo lo que corre, camina y vuela va para la cazuela. Entonces, pues igual están invitados a la muestra gastronómica que se hace cada año. Y igual algo que dijiste, yo creo que a la casa o comida donde lleguen, con mucho gusto se les va a recibir con las puertas abiertas y se les va a dar un taco, un sope, una gordita, aunque sea ahí de huitlacoche, de chapulincitos, de algo al horno, la barbacoa y el chimbó. Entonces, yo creo que esa es la manera de la que nosotros hemos traducido nuestra cosmovisión y me emociona mucho hablar de ello, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que estoy aquí en la ciudad, pues esa es mi bandera. Cuando yo me presento, cuando yo digo que soy del estado de Hidalgo, cuando digo que pertenezco al pueblo otomí, llevo también conmigo toda esa tradición del semidesierto, de la tundra del Valle del Mezquital, del ayate, de la comida, de toda esa gastronomía bonita que nos ha dado el valle y que nosotros como otomís entendemos de esa manera. Que te digo que es muy distinta. Por ejemplo, en la sierra, en Tenango, tienen el bordado Tenango, que es un bordado también otomí, pero es muy diferente. Tiene más colores, tiene más formas, tiene más geometría. No digo que sea más bonito, yo creo que todos los bordados tienen un trasfondo cultural y de cosmovisión muy importante, pero a lo que voy es que responde a lo que ellos ven. La sierra tiene todos esos colores, esos animales que tal vez, por ejemplo, en el valle no tenemos, pero que nosotros plasmamos a nuestra manera en nuestros textiles. Es un ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso sería una muestra de nuestra cosmovisión. No, incluso ahorita que te he estado escuchando, pues es una narrativa pues muy padre, ¿no? Muy, se podrá decir también muy bonita y con tanta razón, muy orgullosa como tú lo dices. ¿Por qué? Porque pues su forma de ver el mundo dentro de este, se podrá decir, y es algo que es representativo para ustedes, ¿no? La forma desde cómo subsistir y ahorita que mencionas eso, que por años, décadas, que han vivido así ustedes, pues yo diría también me atrevería a mencionar que pues es la forma como se origina todo, ¿no? Desde el campo, como dices tú, el dicho que tienen, lo que se mueva, vuele, etcétera, pues va para la cazuela, si lo he escuchado, ahorita me acordé, y pues es cierto, ¿no? Y también algo que mencionas de que conforme se van desarrollando, pues es diferente lo que es en la ciudad, las comidas, sí, hay algunas que se venden que son parte de algunas culturas y es algo que pues tenemos que aprender a convivir, ¿no? Y respetarnos entre ambos pueblos, tanto el indígena, el rural y pues de acá se podrá decir el urbanizado, el más social, el que está más en más movimiento, etcétera. Y algo que dijiste ahorita sobre la forma incluso de ver la muerte, todos estos rituales. En el caso del Día de Muertos, todas esas cuestiones místicas, ¿cómo son para ustedes? ¿Cómo realizan esa actividad o esa manera de ser de ustedes mismos? Mira, por ejemplo, en lo que es la festividad de Día de Muertos, y te lo cuento de acuerdo a lo que yo he visto, meramente con mis abuelos y Sí. tatarabuelos que han replicado, ¿no? Esto a la cosmovisión otomí totalmente, que siempre es una relación muy, muy, muy inmersa con la naturaleza, con los elementos vivos. Como te lo comenté, nosotros subsistimos del campo y eso nos ha hecho crear eh,
esta relación muy fuerte con la naturaleza. Por ejemplo, nosotros lo relacionamos mucho con la tierra y con los meses de cultivo, que ya terminó la época de sembrar y ya lo que viene es cultivar, ¿no? Porque somos un pueblo agrícola, como muchos de los pueblos originarios. Entonces, se relaciona, bueno, nosotros lo relacionamos mucho con este cambio de ciclo, de que pasamos ya a una época de cultivos y no es que se vea como muerte literalmente, sino mm, como un cambio de ciclo, como una renovación, como pasar a otra etapa del año. Como lo Y mencionan ustedes, no claro, eso, trasciende, ¿no? Las almas. sí, claro, trasciende, nosotros lo vemos por esa parte agrícola. Y por ejemplo, te comentar, por ejemplo, nuestros altares no son iguales a los que se hacen en otras partes del país o en otras regiones. Nuestra, ya se ha modernizado, eso es una realidad, pero lo que sí es, por ejemplo, yo veía y siempre se ha hecho y las familias aún más tradicionales del Valle del Mezquital lo siguen haciendo así, que el altar se hace en un petate, que es esta cama de palma, pero por esta misma relación que existe de conexión con la tierra y con la parte del suelo, la costumbre es hacerlo en el piso, en un petate, cubierto con los ayates y con la fruta y comida que te da el campo. Literalmente se pone ahí. Y como pues antes no había velas, pues obviamente no, muchas veces no se usan velas, ya son un poco más modernas, pero lo que se hace, yo recuerdo que todavía veo a mis abuelos, se ponen las líneas de penca y se clavan los cirios pascuales, ahí mismo se pone la comida, como literalmente todo en el suelo. Yo creo que es por muchas otras circunstancias, tal vez antes no había mesas, lo que tú quieras, ¿no? Pero sí es una tradición muy inmersa y yo cuando lo veo le pregunto de los abuelos y sí me dicen esto, es que existe una conexión de que tiene que estar en el suelo, ¿no? No, ellos no le ven sentido a que tenga una mesa y eso me parece muy curioso. Tiene que estar en unión al piso porque ellos encuentran o nosotros encontramos esta lógica de que como nosotros relacionamos la muerte tal vez con el suelo, tal vez el altar debe de estar en el suelo. Esa es una particularidad de eso. Y pues eso es a grandes rasgos lo que tendría que comentar. No se hacen muchas cosas, realmente son particularidades que nos diferencian de cómo se lleva esta tradición en otros estados o en otros pueblos. Pero sí, es muy interesante porque aún muchas familias y muchas casas lo siguen haciendo así, que no es en una mesa, es en un petate, en Sí. el suelo. Sí, Fíjate que amigo. Sí, sí, yo, pues igual yo también le encuentro la lógica, ¿no? De su forma de ver, pues, la muerte y relacionarlo con esto. Pues sí, debería de, o bueno, como lo mencionas tú, como dice también el dicho, ¿no? Lo que es de la madre tierra, ¿no? Venimos de ella, del suelo, o como se dice el dicho, polvo eres y cuando te mueras, pues en polvo te convertirás. Y pues también yo lo veo también de una forma de estar más allegado de donde vienes, ¿no? Donde, hablándolo así, coloquialmente, de donde naciste, pues debes de regresar a ello, ¿no? A la tierra de donde Ah, eres y sí. pues también sí, y pues es algo que sí es bonito en el sentido de que arraigan sus propias raíces y lo demuestran, ¿no? Y es algo que, pues como dices tú, con orgullo donde vas o donde haya manera o tenga, donde se pueda platicar esto oportunamente y pues es algo muy bonito hablando en el sentido de la cultura, tanto como ya en ciudad y en la parte rural de los pueblos es algo muy bonito, pues es algo de nuestra cultura a fin de cuentas de todo el país y es un mes para algunos triste, ameno, otros para recordar con felicidad, porque tengo entendido que también otras culturas en el mundo, pues algunos que lo recuerdan con fiesta, con felicidad y pues es bonito que cada pueblo en el mundo de cultura indígena pues tenga pues su manera de ver esta cosmovisión de la muerte o el día de muerte. Sí, totalmente, amigo.
Yo creo que es algo que nosotros ya cuando salimos del pueblo o de nuestras regiones llevamos con mucho orgullo y sí notamos este choque de tradiciones muy particulares. A mí me gustaría platicarte, amigo, de lo que se ha estado haciendo de acuerdo a la preservación de lo que es las culturas y pueblos originarios. En este caso, yo que llevo la mía, que es el pueblo Otomí. Em, Porque lo que yo hago es buscar estos espacios de incidencia política, tanto en nuestro estado, que es Hidalgo, como también en la parte de la Ciudad de México, ¿no? Porque al fin y al cabo terminamos siendo pueblos originarios residentes de esta ciudad. Y te lo comento, una vez que muchas veces ya reafirmas tu identidad como parte de un pueblo originario, si así lo deseas, se convierte en tu bandera. Y políticamente es lo que llevas a los espacios. Aparte de ser joven, también llevas detrás de ti el contexto de pertenecer a un pueblo originario y para mí que es un orgullo, pues trato de que todas las acciones políticas que llevo trasciendan en estos dos espacios, que es la juventud y los pueblos originarios también. Claro. ¿Me Eh, comentabas ahorita algo, Rubén, en lo que estaba hablando? sí, justo, amigo. Cuando llegué a la ciudad, Ah, em, claro, adelante, adelante, menciona. gracias. Cuando llegué a la ciudad, tenía este temor, ¿no? Del ser foráneo y decir, bueno, yo ya traía este contexto de querer hacer acciones políticas que trascendieran a favor de los pueblos originarios y inmediatamente traté de involucrarme en la parte de los espacios. Llegué a trabajar con una diputada, bueno, tomando en cuenta que llegué hace un año, a la fecha de hoy, que es 31 de julio del 2025, llegué en octubre, alrededor de octubre, entonces casi se va a cumplir un año. Gracias a Dios la ciudad me ha recibido muy bien. Hay un contexto de discriminación muy grande, lo he de decir, pero he tratado de enfrentarlo de la manera más diplomática posible y te voy a platicar por qué. Mm, Aparte de este sueño académico, profesional, personal de realizarme políticamente en espacios como el Senado, la Cámara de Diputados, pues también he tratado de llevar este activismo. Cuando yo llegué a la ciudad, llegué inmediatamente a incorporarme con una diputada federal, no voy a mencionar el nombre, Sí, claro. y se me abrió muy bien el espacio. Se me abrió muy bien el espacio para poder desenvolverme en la parte de involucrarme como una primera etapa, por decirlo así. Y muchas personas ya adentro me comentaban, es que nos parece magnífico, como que se admiraban mucho que yo siendo parte de un pueblo originario, hablando una lengua indígena, poder llegar a un espacio como la Cámara. Y eso a mí si bien no me pareció dificultoso como podría pensarse, me pareció curioso el hecho de que las demás personas sí lo vieran así. No sé si es porque estamos en la ciudad, aunque también vi esa forma de pensar en el estado de Hidalgo. Entonces ahí me di cuenta que es casi un tabú que una persona que pertenece a un pueblo originario o que habla una lengua indígena se involucre en temas de la toma de decisiones en espacio, como lo es la Cámara de Diputados o el Senado. Entonces, y bueno, y dejando de lado que sea joven, ¿no? Yo creo que sí me sentí representado muchas veces, por ejemplo, sin mencionar partidos y ideologías, que ya se está realizando un gran avance en que haya una representación de pueblos originarios en estos espacios. Por ejemplo, hay muchos diputados o diputadas que se identifican como parte de un pueblo originario. Está la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, hay comisiones, hay eventos, hay toda esta serie de acciones que se tratan de implementar para una mayor inclusión para los pueblos originarios. Pero aún así, yo seguía identificando que era como algo maravilloso, como algo novedoso, como algo mm, extraño hasta cierto punto. Que decían, bueno, es que, y en un momento me lo llegó a comentar mi primera jefa y me dijo,
es que tú no te estás enfrentando tal vez a las verdaderas problemáticas de pertenecer a un pueblo originario. Me refiero a problemas directos de discriminación, de, de pertenecer a una etnia, de que si te juzgan por hablar una lengua indígena, una situación de racialidad muy intensa, por involucrarte incluso, no solamente de llegar a la ciudad, sino de tomar espacios como una universidad pública, siendo foráneo, y todavía tratar de involucrarte en aspectos políticos a nivel federal incluso, yo creo, porque tal vez lo ven normalmente como de, haces tu activismo por afuera y piensan que para pertenecer a un pueblo originario es un estereotipo, ¿no? A lo que quiero llegar, que tienes que usar sombrero, que tienes que usar guaraches, que tienes que tener una tez de piel más oscura. Y es una realidad. Y a mí, yo no, en mi cabeza no pasaba esto, porque yo viniendo de un pueblo y una comunidad donde la mayoría de personas hablan el otomí, pues a mí nunca me pareció extraño, nunca me pareció innovador. Pero cuando llego a esta esfera política, me doy cuenta que para ellos sí lo es. Entonces, incluso tomando en cuenta que ya había o se trata de hacer una representatividad política por parte de los pueblos originarios, aún no hemos cambiado nuestra idiosincrasia de que México es un país multidiverso y que somos personas con problemáticas reales que tienen que ser legisladas. Y como te comenté al principio, hasta que no entendamos eso, no vamos a poder verdaderamente cambiar la mentalidad y se logran verdaderamente tomar los espacios. No solamente por la juventud, que obviamente necesitamos un gran relevo generacional. Eso lo sabemos todos, ¿no? Eso es una realidad. Sí, Y yo claro. creo que es la bandera de muchos jóvenes que intentan involucrarse en la política. Pero, ¿y qué hay de los pueblos originarios? ¿Qué hay de las personas diversas? Ya se está haciendo un gran trabajo en el caso de las mujeres. También tenemos pueblos afrodescendientes. Tenemos un problema con el capacitismo, con la neurodivergencia y cómo está entendida en estos espacios y por la juventud. Entonces, te comento esto de cómo fue mi impresión cuando yo llegué, porque, y te voy a contar una anécdota súper rápida. Una vez hicimos un foro sobre comunidades y pueblos originarios en Cámara. Te digo, no voy a comentar con qué diputado. Y bueno, y se me abrió un espacio muy chiquito para que yo pudiera hablar sobre las realidades de los jóvenes de pueblos originarios dentro de nuestras comunidades y también tratándonos de involucrar en la política. Y mira, yo no lo voy a juzgar de esa manera, pero sí es importante nombrar este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque el espacio que se me dio, aunque fue muy breve, yo no tengo problema con eso. En este ejemplo trato de nombrar en pequeñas acciones cómo se replica esta mentalidad. Y alguien comentó, es que le dieron el espacio a una persona que no vive las realidades de los pueblos originarios, o sea, refiriéndose a mí. Sí, sí. Entonces yo me puse a pensar, entonces para ti, ¿cuáles son las realidades de los pueblos originarios? Muchas personas aún creen, y tal vez eso es una cuestión geográfica del centro del país, no lo generalizo y no lo afirmo totalmente, pero de que se piense que todas las problemáticas de los pueblos originarios se reducen a situaciones de territorio, a situaciones agrarias o a situaciones completamente discriminatorias por tu forma de vestir, por tu forma de hablar, por hablar una lengua originaria. Y eso es una realidad, eso sí sucede, pero también te comenté al principio que los pueblos originarios estamos en una situación donde se nos está obligando casi a incorporarnos a un sistema de modernidad que, bueno, es imposible de tener porque nuestro país está en una constante globalización y adaptación a la modernidad, no solamente de América, sino del mundo entero. Y se está dejando atrás a los pueblos originarios y a todas estas minorías del país. Lo que quiero dar con esto, amigo, es que
tras esta forma de pensar, estamos dejando de lado las nuevas problemáticas que están apareciendo. Cuando eres joven y cuando eres parte de un pueblo originario ya es un reto. Y nuestras problemáticas, si bien llevamos el contexto de las que te comenté ahorita, que por ejemplo problemas de territorio, problemas de discriminación, de racialidad, de racismo, problemas de acceso a los espacios públicos, ahora que si bien fueron un problema importante por muchos siglos anteriores, por una cuestión de colonización, que siguió inmersa incluso en el siglo XX y principios del siglo XXI, y que sigue estando en nuestros días, ahora también nos enfrentamos a problemáticas, tal vez incluso desde otras trincheras, como te comenté ahorita. Y te lo digo yo porque yo llevo este contexto de estas problemáticas de mi pueblo, que es, por ejemplo, el acceso al agua, el reconocimiento en espacios públicos y toma de decisiones, problemas con espacios, con territorio, pero ahora también el problema y el reto de que al ser joven no se nos toma en cuenta. Y si queremos hacer un relevo generacional, tiene que ser un relevo generacional incluyente que tome en cuenta también a los pueblos originarios. Y eso no se está logrando también. Entonces, si bien también tenemos este contexto de las problemáticas que te comenté, ahora súmale estas. Es una realidad y no se está tomando en cuenta. Y bueno, ya te comenté el problema y te puse el ejemplo con esta persona que a través de este comentario que dijo es que no se le está dando el espacio a una persona que no representa las verdaderas problemáticas de los pueblos originarios. Y obviamente en eso iba inmerso completamente un comentario de discriminación que no va y que no toma en cuenta que también yo, por ejemplo, no me gusta victimizarme, pero en el caso de que, por ejemplo, yo también soy parte de un pueblo originario, de ubicarme en un contexto de urbanidad como puede ser la Ciudad de México, de mi esfuerzo por involucrarme en espacios de toma de decisiones para la juventud o de forma general, como es la Cámara de Diputados, y abrir espacios de incidencia, entonces no es una problemática la que yo sufro. O sea, me pregunté eso en el momento. Y yo dije, entonces, no estoy yo enfrentándome a problemas igual y donde el principal reto sea porque soy de un pueblo originario, solamente porque estoy esforzándome en tomar espacios como una universidad, como la Cámara de Diputados, como el Senado de la República, por X y razón. Y llegué a la conclusión que ese comentario envuelve totalmente lo que te estoy diciendo, que y ahora ya no solamente hablamos desde el campesino, el indígena que va y hace plantones para pedir que se ubiquen pozos, que se ofrezcan soluciones a problemáticas reales de territorio. Sí las tuvimos y las tenemos y, no se, y se siguen sin atender, pero ahora también los jóvenes que nosotros que de entrada como pueblos originarios que queremos tener una representatividad. Ahora imagínate a los jóvenes que también queremos tomar estos espacios, porque ahora ya solamente no es una representatividad de los adultos, sino también de las juventudes. Entonces es un problema muy inconsciente, guardado en la idiosincrasia colectiva, incluso de personas de pueblos originarios, porque la discriminación incluso viene de dentro. Pero ya te platiqué el problema, el principal problema que me he encontrado. Pero ahora te voy a comentar qué hemos estado haciendo, porque en esto va nuestro activismo, o bueno, mi activismo como persona y como incidente político. Tras traer todo este contexto de racialidad, de discriminación, de venir de, si bien no de una zona marginada, sí tal vez de un sector de la población con muchas necesidades y carencias, como lo puede ser no solamente el Valle del Mezquital, que es una realidad, sino también de un pueblo que tiene este tipo de problemáticas. Cuando nosotros queremos tomar estos espacios,
nos enfrentamos primero al reto de que nos desvalidan como jóvenes. Tengo 18 años, Sí, anotar eso. De que si de por sí un joven que vive aquí en la Ciudad de México, y esto tomando en cuenta si no cuentas con los privilegios, con la situación socioeconómica, racial, vuelvo a comentar, o privilegiada por algún sector de la sociedad, si no eres ese joven, muchas veces no se te va a tomar en cuenta. Y los jóvenes ya estamos tomando y levantando la voz y para tomar esos espacios de incidencia. Se hacen parlamentos, se hacen modelos de Naciones Unidas, se hacen foros, se hacen mesas de diálogo. Es un gran avance, la verdad es que sí lo es. Yo creo que, y me platican varios amigos mayores, que ellos hubiesen deseado que ese tipo de actividades y de aperturas se hubiesen dado hace 10, 15, 20 años, cuando ellos eran jóvenes. Y nosotros, los jóvenes de 2000 para acá, que sí lo estamos intentando hacer, es un gran avance. Pero los pueblos originarios no se están tomando en cuenta. Entonces, cuando nosotros queremos llegar y pedir un espacio, por ejemplo, para un parlamento, para una mesa de diálogo, para un foro, para lo que tú quieras, primero ocurre esta desvalidación por ser joven y después por ser parte de un pueblo originario. Es una realidad, te lo digo porque yo lo he vivido. Entonces, primero te cuestionan, ay, no, es que no te lo dicen literalmente, ¿no? Las figuras políticas o sus pero ya representantes, te tiran la sus pedrada asesores de que, técnicos. es que no, ajá, sí, Te tiran la pedrada, amigo. Primero por ser joven y sí, después por esta cuestión de... Es que, es que son muchos factores, amigo, sí, claro. Sí, de hecho, pues los que originan esta problemática. sí, es muy lamentable, ¿no? Lo que comentas que pues te paraste en el estrado del espacio que te dieron ahí y que digan, no, pues es que tú esto y el otro. Oye, pues si te lo estoy diciendo, ajá, sí, no estoy muy inmerso, no es como que viva y diario esté ahí en mi cultura, pero sé la problemática, por algo me estoy parando aquí, como dices tú, hablar algo de lo que en parte estoy viviendo y lo que viven ellos. Obviamente, y aprovechando un espacio chiquito, una intervención, pues obviamente no te vas a parar a hablar por hablar, estás hablando lo que está realmente pasando y por lo que estás luchando. Obviamente, si a mí me dan un espacio, Alejandro, 5 minutos o un decir 2 segundos, obviamente los voy a aprovechar y no me voy a parar a hacer el ridículo, ni desaprovechar, ni faltar al respeto al que te dio la oportunidad y a los presentes que están ahí, e incluso la persona, pues que te vaya a hacer con un comentario, pues racista o de rechazo o discriminatorio, como dices tú, y es algo que tanto los que son de la ciudad y los que son de pueblos, y como dices tú, que también sucede cosas internas, debemos aprovechar y más bien apoyarnos entre nosotros, ese lazo que hay desde décadas, incluso siglos de desarrollo de pueblos indígenas y en aquel momento que era lo que era ciudad, porque como dices tú, la modernización nos está alcanzando y entonces no debemos perder esas raíces, porque un decir, sucediera algo enigmático o algo más grande, pues tenemos que tener raíces, o sea, cómo comenzar, o más bien no vernos tan drásticos para ver cómo seguirnos desarrollando, y es algo que se debe de seguir preservando. Esa es la clave aquí, ¿no? Preservar desde el idioma hasta el modo de vivir, tanto desde un pueblo originario o también de la ciudad, porque a fin de cuentas convivimos entre todos, entre todas y todos, y a fin de cuentas, pues de cierta manera nos relacionamos, nos desenvolvemos de aquí para allá y viceversa, ajá, del consumir productos, culturas, de fiestas. Por ejemplo, nosotros los de la ciudad, pues hacemos muchas cuestiones de pueblos indígenas, culturas, de las comidas, el mole, no sé, el altar de muertos que viene de los pueblos, y pues uno acá lo adapta más, más moderno, más de otra manera, y entonces es algo que se debe seguir cuidando. Y es lamentable que entre, como dices tú, entre algunos pueblos, unas culturas indígenas, pues se siga esa practicidad, ¿no? De ellos mismos discriminarse, ¿no? O rechazarse de algo en específico. Y es algo que no debería de ser así, más bien entre ellos no debería haber pelea.
claro, podrá haber indiferencias, pero no llegar al extremo de separarse y que pues esto se pierda, ¿no? Culturalmente hablando, y nosotros por acá pues hacer lo que nos compete, preservarlos, tanto pues si estamos en una área más técnico o políticamente hablando, pues cuidarlos, ¿no? Y quitarnos en este caso bueno, la mayoría de la gente que hace esas prácticas, el comentario que a ti te hicieron, pues quitarse, ¿no? Como digo, vuelvo al principio, podrá haber puntos de inflexión, pero el chiste es llegar a un punto de equilibrio, de convivencia y a fin de cuentas de preservar, porque la persona que te dice ese comentario, a fin de cuentas también viene de una cultura, de un pueblo, no sé, a lo mejor de generación, linaje, por allá muy lejano, hablando Justo. de consanguinidad. Y es algo que a fin de cuentas no, las personas no deben de ser así en mayoría, hacer comentarios discriminatorios como a ti te pasó, porque todos venimos de una raíz de un pueblo. Y no solo eso, amigo, también tenemos no solamente la parte cultural, sino nombrar las verdaderas problemáticas que están Sí, ocurriendo en los pueblos, porque si no caemos en una folclorización y en una exotización de lo que son los pueblos, como te comenté en un principio, que se reduce muchas veces a que nada más es danza, música, baile, y lo es, y es una cultura viva y estamos muy orgullosos de ello. Pero como te comenté también, somos personas con problemas que tienen que ser atendidos claro, por las claro, claro. legislaciones actuales, que tienen que ser nombrados en espacios como la Cámara de Diputados, como el Senado, como los congresos locales, las universidades, los espacios culturales. No solamente se reduce a lo que culturalmente podamos ofrecer, sino a nombrar estas verdaderas problemáticas. Por ejemplo, te comenté una, en el Valle de Mezquital tenemos un problema de agua muy grave, Sí, y es un claro. problema generacional, no es un problema nuevo. El problema es que los anteriores gobiernos no atendieron esta problemática real. Bueno, y bueno, sin nombrar partidos y ideologías, repito, Sí, sí. no se ha atendido esta problemática desde un verdadero foco de política real de nuestros representantes, de que diga, te voy a venir a poner un pozo, te voy a venir a apoyar con esta X y Y razón, pero porque es mi responsabilidad. Porque muchas veces también se nos utiliza como material político cuando son épocas de campaña o cuando hay que venirse a tomar una foto al Sí. pueblo, por ejemplo. Eso es una Nomás en el realidad momento y electoral. ahí va inmersa una actitud de discriminación muy fuerte. Es una realidad, amigo. Quiero aprovechar tu espacio para Sí, nombrar claro, adelante. dos problemáticas, dos problemáticas reales, amigo. La primera es que el Valle del Mezquital está siendo saqueado por industrias y fábricas que utilizan la poca agua que tenemos. Tenemos mucha agua, pero en ríos subterráneos. Y nosotros, como pobladores del Valle de Mezquital y como miembros de pueblos originarios, no podemos utilizarla, porque no tenemos los mecanismos para utilizarla. No podemos sacarla, ni con pozos artesanales, ni con pozos caseros. Es muy difícil para nosotros utilizarla. Pero las personas, las grandes corporaciones y las industrias que sí tienen esta maquinaria, la están sacando con permiso del gobierno. Y no quiero mencionar nombres ni ideologías. La realidad es que nos están quitando el agua en el Valle de Mezquital. Y es nuestra responsabilidad nombrar estas problemáticas. Yo lo estoy haciendo desde la mirada de la juventud. Y te comento, de verdad, desde nuestra trinchera es un reto. Lo estamos tratando de hacer porque no soy el único joven indígena que lo está haciendo, somos muchos más. Pero lo que estamos tratando de hacer es nombrarlo en estos espacios. Y si ya logramos estar en un lugar como la Cámara o el Senado, lo que nos toca es llevar esta representatividad por parte de los jóvenes, de pueblos originarios, y nombrar las problemáticas de nuestros pueblos. Por ejemplo, estamos en un parlamento eh, en el que yo soy el presidente de la Comisión de Pueblos Originarios. Y la iniciativa que estamos planteando es que se haga un modelo, un mecanismo en el que el gobierno pregunte verdaderamente a los pueblos originarios si están de acuerdo con ciertas acciones que afecten o utilicen recursos de sus propiedades. Y es que esta figura ya existe realmente, pero el problema es que no funciona.
por lo que se le da, por lo que se busca darle las facultades al Instituto Nacional de Pueblos Originarios, el INPI, de pueblos indígenas, que diga. Entonces nuestra iniciativa va de que se tome en cuenta la opinión y el punto de vista de los pueblos originarios, pero no solamente sobre el agua, que de verdad sea un mecanismo que asegure y que resguarde la toma de decisiones de los pueblos originarios, pero por dentro, no que alguien venga a hablar en nombre de ellos, porque eso es lo que está sucediendo. Y por eso han sucedido varios megaproyectos en zonas como el Valle del Mezquital, Apan, Izmiquilpan, que son municipios de Hidalgo, del Valle del Mezquital, que tienen este problema, y que vienen otras personas a quitarnos el agua que nosotros ni siquiera podemos utilizar. Esa es una. Y quiero aprovechar el espacio para nombrar otra. Sí, Y adelante, las adelante. personas que nos estén viendo puedan conocer lo que está sucediendo. La otra es que te comenté que tenemos un bordado que se llama Floricanto. El bordado Floricanto está registrado como propiedad intelectual artística de los pueblos originarios, pero del pueblo otomí ñañú del valle, bueno, no solamente del Valle del Mezquital, pero como específicamente es propio de esta región, pues será denominado como tal. El problema es que ciertas personas, tampoco comentaré nombres específicamente, ciertas figuras de marcas están apropiándose de nuestros bordados, del bordado floricanto. En semanas anteriores hemos ido a presentarnos a Indautor, que es el Instituto Nacional de los Derechos de Autor, para reclamar un espacio y un juicio, porque queremos llevar esto a la parte legal, porque están utilizando nuestros bordados y nuestro consentimiento y se está lucrando con ellos. Se creó una muñeca literal como un juguete, que se llama muñeca embajadora del pueblo otomí o del Valle del Mezquital o así, y que utiliza la iconografía del pueblo otomí ñañú, que es el bordado floricanto, el traje típico de la mujer otomí, el ayate, el traje típico que se utiliza normalmente, pero están lucrando con esta muñeca. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que esta propiedad intelectual que representa el bordado floricanto no sea para lucrar nada más en beneficio de unos a costa de la cultura y la cosmovisión gráfica de un pueblo, sino que se respete y que se proteja por parte de las autoridades a las que les toca. Hemos ido a tocar puertas al gobierno del estado de Hidalgo, a Indautor respectivamente, y ya se han estado realizando algunas acciones, pero necesitamos más fuerza, porque no se está llegando a un punto de acuerdo en el que se nos respete el uso del borrado floricanto. Para quien desee descubrir más las problemáticas, se puede acercar a mi perfil. No sé si ahorita podemos compartir las redes sociales, pero ya en otro Sí, claro. momento, para que las personas que nos estén viendo y que vean tu podcast, amigo, tu programa, tengan conocimiento de lo que está pasando en los pueblos originarios y que esas problemáticas no son nombradas en espacios de decisiones y que a nosotros nos toca hacerlos. Si al hermano campesino, si a la hermana campesina se lo toman de loco por irse a parar allá fuera del Senado, de la Cámara, nosotros como jóvenes que ya tenemos un espacio, aunque sea pequeño, en espacios como la Cámara, nos toca nombrarlo y pelear por estas problemáticas porque nadie más lo va a venir a hacer. Sí, es algo, Entonces, pues es lo que nos toca. sí, es algo muy lamentable, como lo mencionas, para terminar luego, las industrias que atropellen o más bien falten al respeto a sus culturas, a sus pueblos, de lo que son pues de acá de México, de Hidalgo y de otras partes, que se apropien de algo, ¿no? De esta manera incorrecta y que estas marcas populares puedan ellas mismas crear su visión, de que quieran apropiarse de algo de que lo inventen ellos, y es algo, es una problemática que sí, incluso años recientes hubo esa temática de que se adoptaron de algo acá de México y hubo un problema ilegal. Y bien, Rubén, para cerrar, sé que estás orgulloso de las carreras que estás estudiando y de lo que estás haciendo por tu comunidad y de los pueblos originarios. Específicamente, ¿cuál ha sido tu reto a través desde estudiar tus carreras?
hacer activismo social por los pueblos originarios y la lucha de los derechos humanos de ellos y socialmente hablando. Pues yo, amigo, yo creo que el primer y principal reto ha sido la discriminación, la desvalidación que de por sí ya se le tiene al joven, pero ahora tras el contexto de pertenecer a un pueblo originario. A mí, yo siempre cargo con mucho orgullo y siempre me gusta hablar mi lengua y siempre me gusta saludar en mi lengua y muchas cosas que a mí me gusta hacer con mucho orgullo. Pero no va a servir de nada esa visibilidad que yo busco darle a mi pueblo si sigue habiendo un contexto de burla, de discriminación, de racismo, de minimización a los pueblos originarios. Por la idiosincrasia implantada que tú y yo queramos, colonización, lo que sea. El problema es que existe. Y ese ha sido mi principal reto, tanto en la universidad como en Cámara de Diputados, que es donde estoy. El problema, y que también tiene que ser una solución más bien, es que ya estando en estos espacios, ahora hay que utilizarlos para nombrar. Mis tres palabras claves es promover, difundir y proteger. Esas son mis tres palabras clave. Cuando promovemos, difundimos, estamos protegiendo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es nombrar, porque lo que no se nombra no existe. El, el reto aquí es que cuando nosotros queremos representar a nuestros pueblos, se nos tacha de locos, de extremistas, de quejumbrosos. Pero ¿y si no lo hacemos nosotros, quién lo va a hacer? Entonces ese es el problema que más me he enfrentado y que la solución que yo he encontrado es esta, nombrando, protegiendo para proteger, para promover y proteger. Desde la trinchera de la juventud, desde hablando, desde saludando, desde hablando nuestra lengua, portando un textil. El día de hoy vengo de traje por la escuela, eh, pero la mejor manera es nombrarme. Y yo creo que el problema es que yo creo, se lo cargo la problemática que tal vez es por la situación geográfica en la que se encuentra la Ciudad de México. Y esto tomando en cuenta que aquí tienen varios barrios y pues, varios barrios se denominan barrios de pueblos originarios. Me parece que ese es el término que se utiliza aquí en la ciudad. Y tienen mucha comunidad de pueblos originarios, pero desvalidan su existencia y hacen como si no existiese. Hay muchos legisladores y muchos organismos y activismos que se tratan. Permíteme un momento, amigo. Perdón, doctor. Perdón, es que ando en la universidad y ya Sí, me sí, no, no, no te va a preocupes. tocar clases en esta. No, sí, de hecho, pues te quería comentar que ya para finalizar igualmente que pues es algo, un mensaje para pues la mayoría de las personas que hay que Pero ponerse te las concluyo pilas. súper rápido. Sí, 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 adelante. Y es nuestro rostro ante el mundo, pero también es lo que nos da sentido como mexicanos. No Disculpa, Rubén, solamente si por un quieres contexto cultural. regresarte, es que por un momento no te escuchaste. Si quieres cerrar de nuevo. Pues si entonces, si me permites, amigo, ya me voy a despedir. Sí, claro. En la política juvenil, siendo parte de un pueblo originario, siendo joven y siendo diverso, en el caso de tu servidor.
Entonces, te agradezco el espacio, amigo, y la oportunidad para... Sí te alcancé a escuchar, amigo, algunas partes. Sí, claro, a ti te agradezco por la oportunidad de que te diste de asistir a lo que es a mi podcast virtual. Y claro, estamos en comunicación y en lo que yo pueda colaborar desde acá, desde mi trinchera, para seguir apoyando pues a los pueblos originarios y a las demás temáticas sociales que allá representen, ¿no? Y destaquen para que también sea un mensaje para la mayoría de las personas y personajes políticos de que se pongan las pilas y hay que luchar por los pueblos originarios y no dejar que los saquen y seguir preservando su forma de vivir y sus culturas de desarrollo. Sí, de igual manera se sigue cortando, pero igual vas a escuchar este mensaje. Sí, nos Gracias. estamos en comunicación y pues cualquier cosa a la orden y gracias nuevamente por asistir y mucho éxito allá en tus temas de trabajos sociales y en tu universidad. Muchísimas gracias, amigo licenciado Alejandro. Te agradezco el espacio. Creo que tuve un problemita ahorita con la conexión, pero te agradezco muchísimo la apertura y gracias por permitirme nombrar estas problemáticas, amigos, No, claro para que seguir sí, licenciado. trabajando por abrir verdaderos espacios. Muchas gracias, te No, sí, agradezco y sigue promoviendo estos espacios, amigos, aunque sea desde el espacio virtual, desde tu trinchera, desde el espacio en el que nos encontremos, para proteger las causas que nos identifican. Gracias, amigos. sí, gracias, licenciado. Gracias por asistir, Rubén. Y nos vemos a la próxima. Esperemos pronto vernos en persona. Primeramente, Dios, tienes tu casa acá en el estado de Hidalgo y el pueblo Claro, ñañú te gracias. recibe con los brazos abiertos. Hasta luego, Claro que sí. licenciado. Acá también Mexicali te recibe con los brazos abiertos y esta es tu casa, mi casa. Nos vemos. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, bye.